¿Cómo ves, Dumas, esta elección del PAN, que cuestionábamos, ¿no? Totalmente antidemocrático, como lo viven los demás partidos? Y los Sí, perfiles también. además, no hay un solo partido que realmente ejerza la democracia al interior, ¿eh? Y mucho menos al exterior. Entonces ahí te das cuenta, si no hay democracia interna, mucho menos externa, Tú ¿no? que viviste tiempos del PRD Sí. pues no creación como tal, pero sí Ujú. en su formación En sus y- inicios. y en sus inicios, Ujú. ¿tampoco se vivía? ¿Cómo vivían? Fíjate que ahí el tema, no, pero sí te daban chance de competir. O sea, digo, no quiere decir que sea democracia, mira, el PRD tenía este sistema de consulta directa para todo, ¿no? Y entonces eso terminaba siendo un enredadero, ¿no? Entonces, luego no sacábamos acuerdos. Yo me acuerdo en Ensenada, casi se agarraron a sillazos en los consejos políticos, pero había vida interna. O sea, eso motivaba, que también eso después degeneró en estos Sí, llamadas mira qué le tribus. pasó. Y mira qué le pasó al ¿No? PRD. Pues se fue a, Sí, claro, se fue a Morena, ¿no? La gran mayoría de los perredistas se fueron a Morena. Claro. Bueno, los perredistas puros, los que se dicen Sí. seguidores de Andrés Manuel, vienen siguiéndolo desde el PRD, ¿no? Y entonces, pero también fue generándose. Y entonces cuando dijo Andrés Manuel, ya me di cuenta que la democracia no funciona y esto se hace un desastre, pues entonces vamos a hacer imposiciones. Y entonces, pero el tema, por ejemplo, de las encuestas en el PRD hubiera sido inconcebible, ¿eh? Porque no te daba ninguna certeza, a nadie le da certeza, Claro. ¿no? Entonces todos hacen como que se sujetan a una encuesta, incluso meten gastos, porque ahorita que lo que mencionabas de los gastos de campaña es bien interesante, porque habría que ver exactamente cuánto se gastó, ¿verdad? Porque la finalidad de una precampaña es dar a conocer la imagen de un precandidato para que tenga un tipo de conocimiento al interior de su partido. Como 300,000 No, gastó Gustavo Entonces, Sánchez. desde el hecho que tú pones tu cara en una cartelera, independientemente que diga que es una entrevista, tú estás dando a conocer tu imagen. Y para mí eso es un acto de campaña. Veo una autoridad electoral muy endeble, muy débil, ¿no? Que no se pone las pilas realmente en este tema para que sea. Porque incluso puede tener la sanción de negarle el registro si alguien gana en una interna, ¿eh? Si rebasa el tope de gastos de campaña, que es un porcentaje del gasto de campaña de la elección anterior. Pero esa fiscalización le corresponde directamente al INE. Al INE. Al INE le Pero ¿tiene corresponde. algo cabida el INE en esto? Al menos en observar y, Dar parte. y decirle, Mira. oye INE, chécate que aquí Es tengo que existe un procedimiento, el llamado procedimiento especial sancionador. El PES es cuando te refieres a violaciones a los temas que tienen que ver con propaganda política. Entonces, por ejemplo, por eso Blas tiene más peces que el pez, ¿no? O sea, ha presentado más peces que el pez, el propio, le mando un saludo, por cierto, para Blas. que no diga Se que siente. en mala leche, no, a buen amigo Blas. Pero él ha hecho su chamba. Lo que yo no veo es que tú presentas un pez y te lo resuelven 2 años después. ¿Ya para qué, no? Sí, ¿no? Además, creo que por ahí hay todos unos del expresidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz. de Arturo González Cruz, por Hace, allá andan unos hace como pendientes. hace como 3 años resolvieron, 4 años resolvieron el de Baena, ¿no? También sí es cierto. Sí. ¿Contra quién competía? Contra Samuel Ramos. Sí. Imagínate, 2004. mexicano, 2004. O sea, sí hay un gran atraso en el tema de la justicia electoral, hablando de eso. Entonces, sí, y eso ha implicado que precisamente te brinquen las reglas de la democracia, pues. Porque a final de cuentas sabes que no va a haber una consecuencia, no va a haber una sanción. Total, dale para adelante, ya te pasaste un alto, pásate el que sigue. El no INE pasa no, nada. el ¿no? INE no tendría que tener apoyo. A mí se me hace peligroso, pero analizando esto, del apoyo de la unidad de inteligencia financiera. Para ese tipo de cuestiones. De hecho tiene. O sea, Tiene. el INE, mira, Tiene convenio. en la elección del 2014, la reforma electoral de 2014, se le agregaron al INE 34 funciones que no tenía. Se le agregaron esas nuevas funciones, ¿no? Fue una reforma que fortaleció al INE. Claro. Y entonces, entre esas, convierte en sujetos obligados a proveedores, a partidos, candidatos. Todo el mundo está obligado, incluso se pueden someter a una especie como de auditoría de la propia unidad de fiscalización. Y entonces el INE sí tiene convenios de colaboración, incluso con Hacienda, la unidad de inteligencia financiera, para conseguir información, y viceversa. La unidad de inteligencia financiera le puede pedir también datos al INE sobre algunos temas de gastos de campaña o cosas así. ¿Por qué? Porque la idea era evitar que se metiera el dinero del narcotráfico, de la delincuencia organizada, para poder incidir en quién va a ser el candidato desde determinado partido. Esa era la finalidad de esta reforma, pero pues vemos que pues está estancado. O sea, tienes una unidad de inteligencia financiera. ¿Tú crees que alcance para todas las candidaturas,
para fiscalizar todos y cada uno de los candidatos. Pero además, Dumas es el peor mensaje que manda un partido político como Morena. Y sin duda alguna las autoridades electorales. Pero más el partido Morena de decir, ganó los que más gastaron, los que más burlaron la ley y los que con eso ellos consideran tienen mayor representatividad en cuestión de popularidad. Y me refiero a Armando Ayala y Julieta Ramírez, que son los que inundaron las ciudades de Baja California con sus espectaculares y con el gasto que muchos de ellos era en eventos de dependencias de gobierno del estado. Sí, y cero compromiso social, porque la realidad de las cosas es que lo que vimos nada más es la imagen. Claro. ¿No? Pero no había un proyecto. Por ejemplo, dime, ¿a qué demonios van a ir al Senado Armando Ayala y Julieta Ramírez? ¿Cuál es su proyecto en el Senado? ¿Saben cuál es la finalidad del Senado de la República? O sea, Sí, yo sí, hasta lo dudo, ¿eh? Sí, cierto, nunca hablaron de un proyecto, ¿no? No, nunca. Más que el López Obradorista, pues, pero no vas o sea, Pero no pueden hacer propuestas ahorita, ¿no? No, pero sí hablar de ellas, de un proyecto, cuál es lo que ellos buscan, no qué van a cambiar, Sí. o qué tal, o qué iniciativas van a presentar. No una propuesta legislativa en sí, pero por ejemplo que te dijeras tú, a ver, el Senado se ha convertido en un circo, porque el Senado de la República en México es un circo. Lo hemos visto desde las pancartas, desde las botargas, desde las burlas, desde gente completamente ignorante, algunos senadores dormidos, como este senador de Coahuila, lamentable, dueño de no sé cuántas minas, ¿no? Sí. Del empresario minero. Sí. ¿No? Y ahí están. O personas que fueron en su momento incluso hasta intentaron procesarlas y renunciaron a la nacionalidad mexicana. No se fue a Canadá Napoleón Gómez Urrutia. Y de allá lo trajo López Obrador y como pluri además, ¿no? O sea, el Senado está de gente que no tiene la menor idea de cuál es la función del Senado, ni de los senadores. Tenemos aquí, Baja California, a ver, ¿cuándo viste tú a Bonilla participar? Sí, no, si la mayor parte del tiempo fue su suplente el que estuvo ahí cubriéndolo, ¿no? Sí, no, y además las veces que participó, de hecho lo publicamos en una columna, había un debate sobre el tráfico de armas y él se subía para despotricar contra la gobernadora. Pero pedía la palabra para hablar sobre el tema del tráfico de armas y lo utilizaba para golpear a la gobernadora. La diferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados, así para decirlo rápidamente, los senadores representan a los estados, los intereses de los estados. Sí. En la Cámara de Diputados lo que se representa son los intereses de los distritos y de los ciudadanos de ese distrito, ¿no? Son como una especie de gestores. Claro. Pero el senador de la República tiene que ir a luchar para que su estado primero tenga más recursos también, ¿no? Pero que además se respete el pacto federal. Sí. Que haya una verdadera autonomía de los estados, pero también una participación, porque tenemos un pacto federal y a eso se refiere. Pero la mayoría de los senadores utilizaron esto como un lienzo político. Claro. Y lo utilizaban para temas partidistas. Vimos que el desarrollo, por ejemplo, el crecimiento de Xóchitl para proyectarla como candidata a la presidencia de la República fue el Senado de la República. Sí. Y no fue por su función de senadora propiamente. Sí, no. Entonces, ¿a qué vas al Senado, dime? Como también en el caso de esta Olga Sánchez Cordero para ser secretaria de Gobernación. Sí, ¿no? Quiero regresar. Y así lo han utilizado, pues es como esos trampolines políticos de mayor injerencia, pero no sabemos al final del día cuál es la actividad que están realizando. No, pero además es un seguro, porque mira, ahí tienes a Germán Martínez, lo hacen, es senador de la República, pero no ocupa el cargo porque se va como director del IMSS originalmente, ¿no? Y entonces, varios que tenían, los amarraron con un cargo, les dieron un cargo, pero garantizaron un puesto en el Senado, el propio Jaime Bonilla, porque en cuanto entra lo hacen superdelegado. Así es. Él fue el primer delegado del bienestar, ¿no? Y entonces, pero tenía amarrada la senaduría, que eso fue lo que le permitió regresar y evadir que lo imputaran en el tema la mejor decisión del mundo para él en ese momento. Pero además lo sabía. Y no lo sabía, ¿no? Además hay que agregar otro dato. Durante los últimos años ha habido reducciones del presupuesto del gobierno de México hacia los gobiernos locales. No ha habido realmente amor con amor se paga que se dice económicamente hablando. Ha habido recortes desde que arrancó la administración de López Obrador hacia Baja California. Precisamente no tenemos representatividad por parte del Senado para que mínimo digan, oye, ¿sabes qué? Sí. No, necesitamos más dinero. Aunque el presupuesto es una facultad de la Cámara de Diputados. Sí. Son los diputados los que tendrían que estar. Pero los senadores pueden luchar, al menos ahí sí, políticamente por sus estados. Sí. Y hablar y que hubiera una verdadera coordinación. Pero dime, ¿cuándo hubo una coordinación entre los diputados de Baja California y su senador? O sus senadores. ¿No? Porque Nancy Sánchez no es senadora por el estado de Baja California, es senadora de lista o de partido le llaman, senadora de partido que no es del partido. Todo cierto. Además,
porque ella era suplente de una priista. No, pero es cierto, permítame insistir en este tema, ¿no? Porque sí vimos, por ejemplo, una campaña muy activa de Julieta Ramírez en redes sociales, vociferando, a lo mejor haciendo comentarios o críticas o defendiendo el proyecto de López Obrador en el discurso, ¿no? Y creo que eso incluso le dio hasta popularidad fuera del Estado. Pero nunca vimos trabajo de gestión para impedir el impacto de los recortes federales que tuvimos, ¿no? Ni tanto nuestros representantes federales en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, ¿no? Nadie. La diputada Julieta Ramírez perdió el tiempo siendo el ariete de Morena, porque tiene facultades histriónicas y bastante buenas, ¿no? De repente, no sé si la has oído hablar, y habla como los libros del Dr. Seuss. Parece que estoy viendo al Grinch, así, ¿no? Lo hace así como medio en rima. ¿No? Pero la agarraron para fregarse o para golpear a Lorenzo Córdoba. Luego al Poder Judicial también se agarró. Tan es así que la nombraron como representante en el INE. En el INE la nombraron de representante. Y luego se fue a coordinar o no sé qué hacía en la campaña de Dan Augusto. Todo menos en la función que tenía que hacer. Yo sí creo que Julieta Ramírez tiene un proyecto político personal, pero no lo hemos visto, ¿no? Sí. O sea, no hemos visto cuál es el proyecto político de ellas y de ellos desde el Congreso de la Unión. Por ejemplo, este fin de semana, Jenny Ulúa organiza en el Valle Mexicali una especie de, ¿cómo se llama? Como conferencia sobre el tema de la jornada de las 40 horas. Ah, sí. ¿No? Con la diputada inicialista. Pero nadie se enteró. Y ¿No? nadie supo, y no llevó a los sectores que realmente requieren estar enterados de esto. Claro, hubiera invitado por ejemplo, a los abogados laboralistas. Exacto. No sé, algo que diera una difusión. No hay absolutamente nada, Dumas, y así han sido todos los movimientos de nuestros representantes populares federales. Y luego fue y la llevó al Valle, ¿no? Sí, Claro. que es su distrito, bueno. Pero ante ese escenario, cuando uno recapitula y te das cuenta que todos quieren la reelección. Sí. Y yo dije, ¿y para qué? Sí, Isaías Bertín también del 07. Bueno, pero pareció de información. O sea, si te pones a pensar qué estuvieron haciendo nuestros representantes populares en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, en la Cámara, en el Senado no tenemos realmente, ¿no? pero en el Congreso de la Unión, bueno, en la Cámara de Diputados, no tuvimos nada, ¿no? Nadie metió las manos por defender el tema presupuestal. Nadie defendió como un perro. Y Isaías Bertín va a buscar el distrito por Culiacán. Veas que se lo pasaba allá. Sí, dice que Julián Álvarez lo va a apoyar. Pero bueno. No hay nada, de veras. La realidad es que es lamentable que ahora sí que estamos como Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Porque no tenemos nadie en la Cámara de Diputados. Porque, mira, aquí en un tu edad con esa frase del Chapulín Colorado? Ya mostraste tu edad con esa frase del Chapulín Colorado. ¿Ah, sí? Y tus gustos. ¿Y tus gustos, por favor. Bueno, soy ochentero. ¿Qué quieres que te diga? Pues no. No hay otra cosa. No había más. No había más que ver. No había más. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.